Qué bueno estar otra vez hablando de la educación de nuestros hijos. Nosotros no estamos usando el término escuela en casa porque no es justamente la manera en que nos aproximamos a lo que queremos hablar hoy, sino que pensamos en la educación de nuestros hijos y cómo hacer con la enseñanza de aquellos aspectos académicos y meter esos elementos en la mezcla grande y amplia que es la educación total de nuestros hijos. Así que lo primero que nos planteamos nosotros, no estamos hablando en contra de la escuela, no estamos diciendo que la escuela es una institución malvada. Más bien nosotros estamos pensando que tenemos una función, tenemos objetivos claros, tenemos un propósito bien definido, un mandato que Dios nos confiere al darnos hijos, y analizamos las alternativas que tenemos en función de ese propósito, en función de esa meta global que tenemos nosotros, que es la formación total de nuestros hijos. Lo primero que nos planteamos es ¿qué es educar a un chico? ¿Qué es lo que hace que un chico, podamos decir, es un chico educado, un joven educado? ¿Cuál es la meta que tenemos como seres humanos creados por Dios para vivir en una vida cada vez más compleja, un mundo cada vez más variante, una realidad cada vez más dura, tanto laboralmente, socialmente, moralmente? Estamos viviendo días muy particulares y una de las cosas que tenemos que hacer los seres humanos, no solo los que tenemos la fe y la seguridad y la certeza que nosotros tenemos en cuanto a quiénes somos en la creación, en la historia, en la eternidad, pero todos los que están en un grado elevado de influencia en los lugares altos de educación en el mundo, están planteándose si realmente la educación, tal como está siendo percibida por la masa humana en todo el mundo, es realmente lo que va a producir durante los próximos 20 años los hombres y mujeres que podrán enfrentar y confrontar y desempeñarse con el mundo que va a haber de acá a 20 años. 20 años, a partir de hoy, sería ¿qué año? ¿Perdón? 2033. Es decir, los jóvenes que están naciendo, los niños que están naciendo hoy van a ser jóvenes en el año 2033. ¿Qué mundo va a haber en el 2033? ¿Cómo va a ser la sociedad en el 2033? ¿Cuáles van a ser las necesidades espirituales, morales y académicas? Y todo eso nosotros tenemos que percibirlo, tenemos que, de alguna manera, debatir, aunar criterios y tratar de hoy empezar a trabajar en función de aquello que pensamos va a ser el mundo en el año 2033. La escuela surgió, lo hablamos en el último simposio, principalmente para responder a una necesidad industrial que había en el siglo XVIII y XIX y se mantuvo así. Hoy nos tenemos que replantear si la educación, la escuela, la manera en que enseñamos está proveyendo los elementos necesarios para los desafíos académicos que va a haber en el año 2033. Nosotros, por otro lado, tenemos una preocupación todavía mayor. Y la preocupación nuestra es que en el año 2033, cuando nuestros hijos que nacen hoy tengan 20 años, que estos hijos estén educados
y sean personas que transfieren una antorcha en su generación, una antorcha que nosotros queremos que sea de santidad, de pureza, tengan matrimonios puros y ellos mismos críen a hijos que cuando tengan 20 años mantengan la fe. Así llegó el Evangelio a nosotros. Llegó por hombres y mujeres que ejemplificaron de alguna manera la vida de Jesús y por generaciones de alguna manera llegó a nuestro puerto, a nuestra casa, la palabra de Dios, por hombres fieles, por mujeres fieles. El asunto es que nuestros hijos puedan ser en el año 2033 personas que reflejan los valores, el carácter y la estatura de alguien que conoce a Jesucristo y que está plenamente preparado y capacitado para toda buena obra. Ese es el objetivo nuestro. El objetivo, Pablo decía, era presentar a todo hombre perfecto. ¿Y qué queremos nosotros a nuestros hijos? Nada menos que eso. Todo hijo nuestro, toda hija nuestra, perfecta, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así que no solo nos preocupa el asunto académico, el asunto laboral, los desafíos que va a haber en el año 2033 para que nuestros hijos se desarrollen profesionalmente en ese mundo y puedan sustentar un hogar, pero nos preocupa todavía mucho más que ellos en el año 2033 estén totalmente preparados y capacitados para la obra gloriosa que el Señor nos ha encomendado a todos los que somos hijos de Dios, que es reflejar a Jesús y manifestar a Jesús en esta tierra. Cristo dijo, no se preocupen por lo que van a comer, por lo que van a vestir. Hay varias cosas básicas que necesita todo ser humano que Cristo nos dice, si ustedes buscan primero mi reino y su justicia, todas las demás cosas os serán dadas por añadidura. Y de alguna manera hemos caído en una trampa nosotros, que es la trampa de buscar otras cosas, de buscar un progreso, y es como que hemos metido a nuestros hijos más la meta de formarse profesionalmente para tener un éxito sobresaliente y obtener otras cosas, que haber sembrado en ellos los valores que van a sustentar la vida de Cristo en ellos. Y nosotros sabemos que el gozo pleno, la felicidad plena, no viene por tener más en el bolsillo. Viene por hacer la voluntad de Dios, viene por hacer aquello que está en el corazón de Dios. Jesús, siendo el Rey soberano y Dios eterno, se despojó de todo para volverse un ser humano, y como ser humano nació en Belén. Adentro de un comedero fue su cuna. Él se despojó de toda gloria humana y nos mostró un camino y nos dijo así, nos dijo, busquen primero mi reino y su justicia, y todas estas cosas que ustedes necesitan van a ser dadas por añadidura. Ahora, no estoy de ninguna manera diciendo no hay que estudiar, no hay que prepararse. Estoy simplemente diciendo tengamos cuidado de que no estemos detrás de una zanahoria que es inalcanzable, que se llama progreso, que se llama profesionalismo, que se llama un montón de cosas, pero que no produce el gozo, la alegría, la paz, la estatura, la madurez, la moralidad que debe producir un hogar que está centrado en el propósito de que su hogar colabore y manifieste la persona de Cristo en el mundo. Este es nuestro punto. Entonces, hablamos la vez pasada, el último simposio, que es un nombre que nos queda muy grande, hablamos de la escuela como un tren que nos obliga a nosotros
a básicamente orientar nuestra casa en función del propósito que tiene ese tren. Y los que estamos acá hoy, estamos más bien abriendo nuestra mente a pensar si queremos este tren, si queremos subirnos a este tren, si nos parece que el tren está produciendo los frutos que nosotros queremos para nuestros hijos. Y este debate es buenísimo. Es una alegría que ustedes estén acá escuchando esto. Nosotros tuvimos aparentemente mucha repercusión también en Internet a muchos países por el feedback que nos llega. Se está produciendo un debate donde no es que estamos poniendo definiciones y estamos diciendo, bueno, hay que hacer esto, hay que hacer aquello. Simplemente estamos debatiendo. Y creo que es bueno analizar nuestros caminos, analizar lo que estamos haciendo, revisar la maquinaria y ver qué frutos estamos obteniendo, ¿no? Entonces, en continuación a lo que hablamos la última vez, yo quería presentar algunos argumentos, algunos pensamientos que a nosotros nos motivaron para hacer escuela en casa. Con Silvia tenemos 5 hijos y 4 de ellos o terminaron la universidad o están en la universidad. Y son buenos estudiantes. Digo esto para que no tomen lo que acabo de decir como un llamado a la vagancia y a encerrarnos en un monasterio, en una burbuja donde nosotros nos abstraemos de la realidad y nos volvemos, no sé, místicos y monjes. Ese no es el plan. Nosotros hemos criado hijos donde hemos puesto la educación académica dentro del contexto de una cosa mucho más amplia y hemos cometido aciertos y errores en un camino distinto, que es el haberlos mayormente educado en casa. Y como dije, o terminaron o ya están en la universidad. Entonces digo eso porque creo que es esencial que lo hagamos bien, es esencial que lo académico sea bien transmitido, y una de las razones o de las opiniones que nosotros tenemos es que en lo académico la educación en casa logra mucho más, por una cantidad de factores que algunos de ellos hablamos en el simposio anterior, y se va a seguir hablando de estas cosas hoy a la tarde cuando sigamos compartiendo sobre ese tema. El primer elemento que yo quisiera mencionar, que para nosotros es un absoluto, es que los responsables de definir la educación de los hijos son los padres. No hay ninguna institución ni ningún profesional que pueda decidir o se responsabilice por nuestros hijos. Nosotros somos los responsables. Los hijos nacen de nuestra esposa, en nuestro hogar, son recibidos en nuestras manos como bebitos preciosos, y esos bebitos nos miran a nosotros como sus progenitores, como los responsables, y confían en nosotros, y Dios también confía en nosotros, esas vidas. Cuando nacen, nosotros ya pensamos, bueno, vas a tener que estar en casa. Algunos dicen 2 años, otros dicen 6 meses, otros dicen 5 años, pero básicamente después se produce lo que se llama la tercerización de la educación a través de las instituciones. Si hacemos eso, está bien, en la medida en que la decisión la tomamos nosotros porque era lo que sentíamos que había que hacer. Es decir, si uno decidió mandar al chico a la escuela pensando que eso era lo correcto, es porque uno, asumiendo la responsabilidad, lo hace, pero de ninguna manera debería ser la postura de nadie. Bueno, es lo que hay que hacer y punto. Es un mandato establecido que yo tengo que hacer esto, por lo tanto entrego a mi hijo con toda confianza para que otros escriban en su mente. El punto es que yo me haga responsable, que si yo hago eso, si yo decido eso, está bien, pero es una decisión que tomo yo.
El Señor me da a mí, mi hijo me da a mí esa responsabilidad. Mi hijo está en mi casa y Él es el que me mira a mí, a dónde lo llevo, a dónde no lo llevo, qué amigos los dejo tener, qué amigos no los dejo tener. Ellos naturalmente van a seguir lo que nosotros digamos. Entonces, el primer punto es: yo soy responsable. Nosotros como esposos, mi esposa y yo, tenemos que asumir la total responsabilidad de la educación de nuestros hijos. Ahora, la segunda cosa que yo me planteo es: ¿hasta qué punto la escuela va a colaborar con el propósito que yo tengo como padre? Mi propósito como padre, ¿cuál es? Habíamos hablado la última vez, hay 3 aspectos de la educación. El primer aspecto es que nuestros hijos deben crecer en gracia. Segundo, estatura. Tercero, sabiduría. Estos son los 3 elementos que tiene que tener una educación. Un chico educado es un chico que tiene gracia, que tiene estatura o madurez y que tiene sabiduría. Cristo dice, cuando se perdió a los 12 años en Jerusalén, dice: el niño crecía en gracia, en estatura y en sabiduría. Nosotros tenemos que lograr que nuestros hijos crezcan en estas 3 cosas. Gracia para desenvolverse, gracia para comunicarse, gracia para expresar ideas, gracia para poder mantener lo que está metido en sus corazones y para tener la capacidad de comunicar eso de la manera correcta. Estatura, porque hay un grado de madurez que se espera de un niño, de un joven, de un adulto, y que nuestros hijos alcancen ese grado de madurez. Por ejemplo, que sean dueños de sí mismos, que tengan la capacidad de tener dominio propio, que sepan callar cuando tienen impulsos y podrían herir. Todo esto es tener estatura. Y finalmente, sabiduría es tener discernimiento, entender la vida, entender las cosas, no venir con una mente prefabricada que ya se analizan las cosas en función de lo que me han metido en la cabeza. No, tener un criterio, tener un discernimiento de lo que es la vida, de lo que son las realidades que yo vivo, de lo que son las cosas que pasan a mi alrededor. Ahora, ¿cómo encajaría la escuela dentro de esta meta que tenemos? Gracia, estatura y sabiduría. Esta es la segunda cosa que nosotros analizamos. Con Silvia veíamos que la escuela se llevaba muchas horas de los chicos que nos limitaban para poner estos elementos en ellos, en pos de obtener una cantidad de beneficios académicos que para nosotros eran magros. Yo la conté la última vez, que cuando Iván fue a primer grado en una escuela, hoy tiene 25, cuando fue a una escuela muy buena, muy cara, a los pocos meses de empezar nos llevaron al acto escolar donde nos mostraban los avances y también de alguna manera justificar todo lo que gastábamos en la educación. A nosotros nos pareció injustificable lo que gastábamos. Y nos pareció injustificable sobre todo lo poco que había aprendido en esos 3 o 4 meses y también el trabajo que nosotros teníamos que desempeñar para deshacer un montón de cosas que ellos aprendían en la escuela, que estaban completamente limitando o de alguna manera, en vez de nosotros poder enseñar positivamente lo que queremos edificar, teníamos que estar deshaciendo lo que el chico aprendía. Entonces dijimos, ¿qué negocio es este? Nosotros queremos que crezcan en gracia, queremos que crezcan en estatura, queremos que crezcan en sabiduría. ¿Y de qué manera esto colabora?
Entonces, tenemos que aprender a mirar a la escuela como una alternativa, pero no como un mandato preestablecido que tenemos que hacerlo sí o sí. Así que esto a nuestro entender, hay una especie de contaminación, envenenamiento, quizás son palabras muy fuertes, pero la realidad es que trabajar para deshacer los conceptos que hoy se están vertiendo en la mente de los chicos, por un lado es tedioso, pero por otro lado nos inhibe a nosotros de poder poner en los chicos los factores y los elementos y las enseñanzas que son positivamente las buenas. Otra cosa que nos hemos planteado es, ¿la escuela colabora con nuestra meta? Los profesores, las directoras o directores de escuela, nos preguntan a nosotros cuáles son nuestras metas y se ponen a trabajar para esas metas. Casi nos ignoran. Entonces, el problema es, ¿afirman las escuelas nuestra autoridad de padres y las motivaciones que nosotros tenemos como padres? Este es otro planteo que nos hacemos. Porque entendemos que la educación en casa o la enseñanza en casa nos ayuda a afirmar nuestra autoridad de padres, nos ayuda a no tener que estar compitiendo con mensajes equívocos y contrapuestos a lo que nosotros estamos enseñando todo el tiempo, y eso hace que se mantenga una línea clara de autoridad en la vida de nuestros hijos y no se manifiesten elementos que son andar mirando al papá y a la mamá siempre bajo la lupa de lo que 7, 8 horas por día me enseñan o viven otros hijos. La otra cosa que entendemos que enseñar en casa nos otorga es una enseñanza en plena libertad. Libertad de horarios, libertad de criterios de educación, libertad para presentar temas en la época que nosotros consideremos correcta. Por ejemplo, nosotros no estamos en desacuerdo con el currículum escolar, estamos de acuerdo. La mayoría de lo que enseña la escuela, nosotros queremos que nuestros hijos lo sepan. Pero quizá para un chico le enseñemos, no sé, la geografía de los países escandinavos, se lo enseñemos más adelante, no hoy, porque quizá hoy no está tan preparado para eso. Y hoy está preparado para otra cosa. Entonces, esta libertad a nosotros me parece que nos beneficia muchísimo, porque vamos al ritmo que va el chico, y si el chico es rápido, vamos avanzando rápido, y si el chico es lento, avanzamos más lento. Normalmente los chicos son rápidos en un área y lentos en otra, así que nosotros trabajamos más en las áreas en las que son rápidos, en las que son lentos, y damos más tranquilidad o los dejamos más tranquilos en las áreas que son más desenvueltos ellos mismos. La otra cosa que entendemos es que, así como dijimos que somos nosotros responsables de decidir qué es lo mejor para nuestros hijos, también entendemos que cuando un chico nuestro va a la escuela, no podemos delegar de ninguna manera la culpa de cosas que ellos están viviendo en la escuela como que fuera una culpa de una institución. El hacernos responsables de nuestros hijos implica que si yo lo pongo en la puerta de una escuela, o en la puerta de la casa de un amigo, o en la puerta de un cine, o en la puerta de donde sea, yo soy responsable de lo que los chicos hacen. Y no puedo después decir, esa película, ¿cómo se les va a ocurrir poner semejante escena? Yo soy responsable. Yo tengo que indagar, tengo que preguntarme qué es lo que van a ver, y yo tengo que responsabilizarme de lo que hacen. Así se trate de una escuela, así se trate de amigos que ellos han escogido, porque para eso soy padre, ¿no es cierto? Entonces, algunos dicen, bueno, pero yo mando a los chicos a una escuela cristiana. La escuela
tal que enseña valores cristianos. Y puede ser. Yo no estoy diciendo que todas las escuelas son malas, porque no es ese el objetivo. Nosotros no estamos en contra de la escuela, más bien estamos diciendo de qué manera la escuela colabora con nuestro propósito. Y las escuelas cristianas muchas veces tienen una dirección cristiana, pero las vivencias muchas veces no son cristianas. Entonces, casi es peor porque hay un doble mensaje. Hay una institución que teóricamente favorece los principios cristianos y pensamos que los chicos están viviendo de una manera en esas escuelas, cuando en realidad al volver de la escuela nos dicen, mira lo que pasó hoy, y son historias lamentables, increíbles, que ocurran dentro de un ambiente llamado cristiano. Entonces, es probable que una escuela cristiana se viva en las mismas realidades que se vive en una escuela no cristiana, solamente que esa realidad se disfraza de una cierta religiosidad y tenemos que evaluar si esto es bueno, si es malo. A mi entender, es peor. Otra cosa que a nosotros nos influyó muchísimo para tomar la decisión es que veíamos que dejar que nuestros hijos se fueran a la mañana temprano y volvieran cansados a la tarde y encima con tareas que hacer, se llevaba básicamente lo mejor de nuestros hijos. Cuando están ahí fresquitos a la mañana, con toda la mente preparada y absorbente para absorber como una esponja la verdad de Dios, el amor nuestro. En el caso nuestro, nosotros hemos tenido una casa muy abierta, muchas visitas, mucho hospedaje, muchos viajes a otros lugares a estar con situaciones completamente distintas a las nuestras, y la escuela nos hubiera de alguna manera inhibido de poder tener todas las experiencias, o los hubiera dejado a ellos fuera de ese círculo. Pero al estar en casa han podido conocer cada personaje, increíble muchas veces, que para ellos no se los van a olvidar nunca. Aprendieron historias de personas que eran de la otra punta del mundo, que hablaban de su infancia, que hablaban de una historia totalmente distinta, y de otra forma estarían en aquel tren donde como hablaba la última vez, donde ellos estarían básicamente viviendo una experiencia rutinaria, normal, prácticamente insignificante para la vida de ellos. Pero lo mejor ocurre en la casa, ocurre cuando ellos están en la escuela. Lamentablemente hoy los hogares tienen una diáspora, una dispersión. Es decir, se desayunan juntos a la mañana y al ratito nos vamos los varones a trabajar, los chicos se van a la escuela y las mujeres, muchas hoy en día trabajan. Entonces la casa, que debería ser el punto de transformación, la cuna donde se cocina o donde crece la vida que va a, de alguna manera, impactar al mundo, está vacía. Y como decíamos en el último simposio, se ha vuelto prácticamente un hotel o una hostería de casa y comida. Las mejores horas nuestras y las mejores horas de nuestros hijos se nos fueron en otras cosas, y nuestro plan de vida, la razón por la cual nos casamos y la razón por la cual tuvimos hijos, queda prácticamente a un costado, queda en un freezer, queda como, no voy a decir negada, porque todos hacemos lo posible para que cuando nos reencontramos recuperar el tiempo y ponernos al día. Pero ¿qué pasa? Los chicos están cansados, están agotados, tienen que hacer tarea. Entonces también nos vemos limitados desde el punto de vista de agenda, porque nosotros también estamos cansados, ellos están cansados, las mejores horas se nos fueron. No sé si me siguen. Entonces nosotros creemos que los hombres tenemos que volver a analizar, los varones, los esposos, tenemos que orar a Dios y tenemos que decir: Señor, ¿cuál es el plan?
¿Qué es lo que querés para mí? ¿Qué es lo que querés para mi casa? Tenemos que de alguna manera sacarnos el cassette que nos han metido adentro de que la vida hay que vivirla de esta manera o de aquella manera. Y tenemos que pensar nosotros, ¿qué quiero para mi casa? ¿Qué quiero para mi esposa? ¿Qué quiero para mis hijos? ¿Qué es lo mejor para ellos? Y decir, yo puedo hacer eso, porque Dios me dio a mí la responsabilidad, me dio la gracia, y tenemos que empezar a mirar con ojos que observamos la realidad sin plantearnos que, bueno, es la realidad de todos y la tenemos que seguir. Los varones necesitamos empezar a tener un espíritu más profético. Necesitamos empezar a mirar la realidad que nos rodea y mirar nuestra casa y analizar qué vamos a hacer, qué cambios vamos a traer, qué amenazas hay. Y no dar por sentado todo lo que vivimos como una cosa absoluta, necesaria e ineludible. Por otro lado, la mujer también necesita volver a analizar su rol, su lugar como esposa, como madre. Yo no veo al mundo como un mundo que se está realizando, donde el gozo es pleno, los hombres y las mujeres están recontentos de la manera en que están. Yo creo que tenemos que replantearnos qué nos está pasando. Y en esto creo que las mujeres, especialmente en los últimos 20, 30 años, quizá el cambio más profundo ha ocurrido en el campo de la mujer, donde la mujer prácticamente ha dejado de tener un instinto maternal y la maternidad es casi algo que tenemos que compartir entre todos, entre la escuela, el marido y yo. Yo no estoy diciendo que los maridos no tenemos que trabajar en casa y colaborar con la casa, pero sí estoy hablando sobre una actitud de desentendimiento cada vez mayor que tiene la mujer con sus hijos. Hoy Daniel va a leer no sé si lo vas a leer, una sociedad que no cuida a sus hijos, o alguien que pueda leerlo, pero vamos a leer un escrito que salió publicado el año pasado en La Nación, de una periodista que escribe muy bien esto que yo estoy diciendo. Se llama Una sociedad que no cuida a sus hijos. No habla específicamente de la escuela. Habla del desentendimiento que ella ve en los padres para educar a los chicos. Y como que ya no hay nadie que realmente se importe por los chicos. No hay nadie que realmente quiera hipotecar la vida por los chicos. Ni los padres ni las madres. Pero lo sorprendente es que las madres, que siempre tuvieron un instinto maternal, que era natural que una mamá se embelesara con su bebé, hoy les voy a contar una historia que ustedes van a decir, está loco, no puede ser. El otro día, nuestro hijo Iván, que trabaja en una empresa de primera línea internacional, que tiene 150.000 empleados, nos contó algo que él no podía creer, estaba blanco. En Nueva York, en una de las oficinas de esta empresa, esta empresa trabaja con épocas de temporada alta muy marcadas, y mi hijo también le toca hacer eso. Hay épocas donde él viene a las 4 de la mañana del trabajo y se va de vuelta a la mañana, prácticamente no duerme, y así va por 3, 4 semanas. Hay gente que se queda a dormir en el trabajo, duerme en el escritorio y sigue trabajando. Después se tranquiliza, ¿no?, la cosa. Y estaba en la temporada alta de estas últimas semanas. En todo el mundo, todos los empleados del mundo que trabajan en esta firma están haciendo lo mismo. Pero miren esta historia. Una mujer, el sábado, hará 15 días atrás, estaba trabajando en su puesto de trabajo y hacía no sé cuántos días que estaba ahí ininterrumpidamente, una de las empleadas fieles de la firma. Y de repente desapareció. Los compañeros no sabían a dónde fue. Dijeron, bueno, se habrá ido a la casa a dormir un rato, porque no sé cuántas horas hacía que estaba ahí sin dormir. A veces se van para pegarse una ducha y volver. Y eso es lo que asumieron. A las 2 horas volvió. Y le preguntaron, ¿a dónde fuiste? Acabo de tener un hijo, dijo. Esto no lo estoy inventando, ¿eh? Tuvo el hijo en el hospital y volvió a su puesto de trabajo. Y siguió trabajando todo el fin de semana.
Yo digo, ¿cómo puede ser esto? ¿En qué momento de la historia una mujer puede hacer una cosa así? Imagínense ese cuadro, ese bebé. Claro, obviamente nos comparamos con esta mamá y somos acá, no sé, Gardel. Al lado de esta, estamos bárbaros. Pero eso está pasando hoy. No sé si alguna vez una cosa así en el pasado habría ocurrido. ¿Qué pasa con las mujeres? ¿Cómo puede? Y dice Iván, que tiene conocidos en la oficina donde trabaja esta mujer, o sea, era como la conversación, era como la noticia de no sé cómo se diría, de la semana, que la mujer siguió trabajando todo el fin de semana y ella se ufanaba de esto. Y yo le preguntaba a Iván, ¿y los jefes qué dicen? ¿Qué dicen los jefes? ¿Que está el nenito, supongo, en una incubadora? ¿Dónde está? No sé. ¿Dónde lo tienen? No dice nadie, dice nada. La respetan. Pero por atrás dicen, qué locura. ¿No? Ahora, ¿qué pasa? Que hay tal desentendimiento, y es cada vez mayor, de las mujeres con sus hijos. Yo creo que hay un proceso que alegra mucho el corazón del diablo, porque el diablo, cuando el papá y la mamá dejaron su puesto, ganó la batalla, los tiene a su disposición. Y yo creo que si habláramos con muchísimas maestras y profesores y directores de escuela, por lo que uno lee en los diarios, nos dirían, papás, mamás, por favor, háganse cargo de sus hijos. Porque ellos mismos no saben qué hacer. Ellos mismos no saben qué hacer. Ayer hablaba con un taxista y me empezó a hablar de la política. Por los carteles de la calle, parece que va a haber elecciones pronto. Y era medio sarcástico. Ustedes se imaginan los chistes. Y yo digo, pero el problema no son los políticos, el problema son los padres. Yo veo la calle y veo la manera en que veo a los jóvenes argentinos y nadie se está ocupando de ellos, nadie los está criando. Todos están de alguna manera siendo profesionales de la educación, pero en el fondo ellos están solos. Nadie está invirtiendo realmente en ellos. Y veo que los valores que se están metiendo en los chicos es más ausencia de valores que otra cosa, es más ausencia de propósito y de educación que otra cosa. Y yo digo, el futuro va a ser cada vez peor, porque esto es lo que estamos produciendo hoy en el siglo XXI. Nuestros hijos se crían prácticamente en orfanatos, en el desentendimiento de los padres y de las madres. Bueno, que no nos pase esto a nosotros. Que nosotros como iglesia miremos la realidad que nos toca, en la que nos toca criar a nuestros hijos y seamos salvos de esta perversa generación. Amén. Estoy hablando como iglesia, como hijos de Dios. En Ezequiel, creo que 12 o 13, hay un pasaje donde vienen varios con instrumento de matar y en el medio de uno, entre ellos hay uno que es un varón vestido de lino, que tiene un tintero y una pluma de escribano en su cintura. Y hay una voz del cielo que le dice a este varón vestido de lino, anda por toda la ciudad y aquel que gime por el estado de la ciudad, le pones una marca. Y después le dice a los que tienen el instrumento para matar, que vayan y maten a todos. Pero aquellos que gimen y tienen una marca por el estado de la sociedad, a esos no los toque. Y dice que empiecen por la casa de Dios. Es ahí donde empieza. Que el mundo esté mal no ha sido nunca una novedad. Lo que preocupa es que la iglesia siga al ritmo de la sociedad y que dejemos de ser la reserva moral, espiritual del mundo. Y si nosotros hacemos lo mismo que hacen todos, nuestros frutos van a ser los mismos que los de los demás. En otras palabras,
papás, mamás, repensemos nuestro hogar. No importa qué edad tienen tus hijos, no importa si son recién nacidos, si todavía no nacieron, si ya tienen 10, 15 años, es hora de que nosotros los miremos. ¿Cómo los ve Dios? ¿Cómo me ve Dios a mí, como padre, como madre? ¿Estoy yo siendo el principal, la principal influencia de mis hijos? ¿Mis hijos me han visto a mí como la fuente de su educación? ¿O me han visto a mí como el proveedor, como el que pone la casa y la comida? Yo creo que esta pregunta la tenemos que hacer cada uno. Tenemos que cuidarnos que no sea, como estoy diciendo, que nuestros hijos digan: papá, mamá, no se parecieron a este mundo. Fueron en su mente renovados, en su espíritu, y no se adaptaron a la realidad. No miraron a la sociedad como una cosa que, bueno, todos tenemos que ir en esa dirección, sino que se pusieron de corazón a buscar a Dios y a preguntar a Dios y a preguntarse a ellos mismos cuál es la voluntad de Dios para nosotros, sus hijos, ¿no es cierto? Las implicancias de las decisiones que tomamos, ya sea de ir a la escuela o no ir a la escuela, no se ven inmediatamente. Hay signos que sí son inmediatos en el comportamiento cotidiano de los chicos, pero el beneficio o deterioro que produce la manera en que estamos educando a nuestros hijos se ve a largo plazo. Se ve cuando los chicos ya tienen 15, 16 años. Es un camino de ida. No tenemos mucha capacidad para ver cuánto daño está produciendo hoy la escuela en mi hijo. Lo vamos a ver cuando cumpla cierta edad. Entonces, el tener la educación en casa, el tener la enseñanza en casa, nos da un ambiente de mucho mayor control sobre las situaciones que viven nuestros hijos y es un clima más seguro. ¿Cuáles serían las amenazas si ellos son educados en casa? Y una amenaza sería que nosotros no seamos genuinos, que vean que tenemos un discurso, pero vivimos de otra manera. Eso sería una terrible amenaza. Yo diría, no, mejor que se queden en la escuela. Otra amenaza es que quizá seamos nosotros demasiado ermitaños y los chicos estén solo con papá y mamá. Eso estaría mal. Tendríamos que mirar esto como una preocupación, tendríamos que cambiar. De hecho, dicho sea de paso, un hijo de Dios no podría ser un ermitaño. Un hijo de Dios tendría que ser la persona más sociable y más relacionada del planeta, porque tendría que estar preocupado por el estado del mundo y por la realidad que lo rodea y estar sirviendo a otros y hospedando a otros y bendiciendo a otros. Y si eso no está, tenemos que preocuparnos. Pero ¿cuál sería el riesgo de básicamente tercerizar? Y lo voy a ver cuando el chico tenga 15, 16, 17 años, ahí voy a enterarme cuán bueno o cuán malo fue. En el intermedio lo voy a lograr sentar para que coma, le voy a lograr decir que ponga los zapatos donde van, pero su corazón, su motivación, lo que él aspira y va a lograr en la vida y las decisiones que va a tomar, y cuando me dé cuenta qué es lo que se puso adentro, va a ser casi irreversible. ¿Entiende lo que quiero decir con esto? Otra cosa que también, ya estoy terminando, es que nos parece importante, es que tenemos que buscar estos tres factores, como decía, sabiduría, estatura y gracia. Hay un libro que se llama Inteligencia Emocional, que lo pueden comprar en cualquier librería. Lo escribió Daniel Goleman, que es un bestseller. En ese libro básicamente él hizo un estudio de que los chicos que tienen más éxito, los jóvenes que tienen más éxito en la vida, no son los que tienen un alto coeficiente intelectual, sino los que tienen un alto coeficiente emocional. Es decir, los chicos que son capaces de saber quiénes son, de dónde vienen, a dónde van,
qué virtudes tienen en su carácter, qué defectos tienen, y que logran superar sus defectos y aceptar lo que son. Eso básicamente se llama inteligencia emocional, lo estoy diciendo muy burdamente, ¿no? Entonces, creo que la educación en casa favorece el desarrollo emocional del chico, al saberse amado, querido, al haber una inversión más clara, al no haber contraposición de criterios en su educación. Los chicos en general que estudian en casa tienen una mayor capacidad de dominio propio, son más capaces de sentarse frente a un libro y leerlo, son más guiados por objetivos que por resultados. No es que están preparándose para un examen que van a dar y en cuanto terminan ese examen se olvidan del asunto, están más preocupados en su futuro, están más preocupados en lo que ellos quieren hacer en la vida. Al haber mucho más flexibilidad en la manera en que enseñamos, los intereses de los chicos los podemos fomentar mucho más. Entonces, hay mayor desarrollo de su madurez, de su inteligencia emocional, creemos, en la educación en casa. Finalmente voy a leer algunas frases que dijeron algunas personas famosas. Por ejemplo, Winston Churchill dijo: mi educación fue interrumpida cuando comencé la escuela. Mark Twain dijo: nunca dejé que la escuela interfiriera con mi educación. Albert Einstein dijo: lo único que interfiere con mi aprendizaje es mi educación. Bertrand Russell dijo: los hombres nacen solo ignorantes, no tontos. Se vuelven tontos con la educación. Ralph Waldo Emerson dijo: nos encierran en escuelas y universidades por 10 o 15 años y salimos finalmente con una barriga llena de palabras sin saber absolutamente nada. Entre los que fueron educados en casa tenemos a Thomas Edison, Mozart, Graham Bell, Abraham Lincoln. Y bueno, podría leerles una lista larga de nombres, acá les quise mencionar algunos. ¿Qué quiero decir con esto? Que no estamos locos. La educación en casa ha funcionado por siglos y estamos queriendo de alguna manera introducir un debate para que cada uno de ustedes analice. Algunos de ustedes ya lo están haciendo, otros lo están por empezar a hacer. Hoy a la tarde va a haber testimonios de chicos que fueron educados en casa, algunos nunca fueron a la escuela y ya están en edad universitaria. Otros han empezado hace poquito, hace pocos meses. Hay padres y madres acá que van a contar la historia y a nosotros nos parece maravilloso que estemos poniendo esto arriba de la mesa y que estemos permitiendo que nuestro cerebro entre en una tormentita de pensamientos respecto de algo tan valioso que es la mente y el corazón, el alma de estos tesoros preciosos que son nuestros hijos y que nos han sido dados en préstamo. Y si hacemos la labor que nos toca, esos chicos van a volverse una bendición, van a volverse en su vida una respuesta del amor de Dios para este mundo por el cual Jesucristo dio su vida. Amén. Bueno, eso es todo.